quiero que vayamos a la palabra de Dios y leamos en Juan 9, del 39 al 41. Y la palabra de Dios se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y él dijo, y dijo Jesús, para juicio he venido. Voy a este mundo para que los que no ven, vean, y los que ven sean cegados. Entonces algunos de los fariseos que estaban con él, al oír esto, le dijeron, ¿acaso nosotros somos también ciegos? Jesús les respondió, si fuerais ciego, no tendríais pecado, mas ahora, porque decís vemos, vuestro pecado permanece. Wow. Aleluya. Wow, tremendo. Miren, la ceguera espiritual es una condición. Es una condición espiritual. Es una condición así como el ciego físico. La diferencia está en que cuando una persona es ciega espiritual no puede ver el mover de Dios. No entiende el propósito de Dios en su vida, no entiende lo sobrenatural de Dios, valora más quizás las cosas materiales que las cosas espirituales, las cosas que no son eternas, sino que son palpables. Valora más lo físico. Y hay muchas personas hoy en día con esta carencia y esta deficiencia que es la ceguera espiritual. Eso lo vemos a diario. Aquí en este pasaje que leí, anterior a esto, el Señor nos deja en su palabra cuando sana a un ciego de nacimiento. Esto es algo excepcional porque una persona que es ciega de nacimiento, que nació con esta condición, creo, la ciencia ha avanzado mucho, pero creo yo saber que no ha pasado que un ciego de nacimiento pueda ser sano. Okay. Y si lo es, pues en aquel tiempo que el Señor sanó a ese hombre ciego de nacimiento, pues este hombre fue, como le digo, recibió su vista en ese momento. El Señor le plació darle su vista. Y por eso es que viene esta conversación que tiene Jesús con los fariseos en ese momento. Porque él había sanado a este ciego en el día de reposo, en el día en que no se podía hacer nada, ¿verdad? Que era guardado pues para Jehová en aquel tiempo. Pero Jesús vino a romper esas reglas, a romper las reglas y dogmas que hombres habían interpuesto. Vino a mostrarse él como tal al mundo y a quitar esa ceguera espiritual que el enemigo pues ha tenido con muchos a través de los tiempos. Entonces, al ver este ciego que había sido sanado, pues entonces los fariseos se volvieron locos, dijeron, ¿qué es lo que está pasando? ¿Quién es este hombre? ¿Qué fue lo que te pasó? Y lo llamaron para interrogarlo, después de haber obviamente interrogado a sus padres, pero estas personas tenían miedo en aquel entonces de aceptar a Jesucristo, de hablar de Jesucristo, ¿verdad? Porque podían ser echados fuera de las sinagogas. Era un problema, sí. Era un problema. Entonces, cuando los fariseos pues confrontaron a ese ciego, el ciego dijo, bueno, yo no sé quién es ese. Yo lo que sé es que yo antes no veía, pero ahora yo veo. Ahora veo. ¿Entiendes? Yo no sé quién es. Entonces los fariseos estaban alarmados en cuanto a eso. Pero quiero decirles que hay diferentes tipos de ceguera espiritual. En esta lectura, si usted, no vamos a abundar mucho, ¿verdad? Porque aquí no hay mucho tiempo, pero usted en su casita puede buscar su Biblia y leer esta historia tan interesante de cómo Dios sanó a este ciego de nacimiento. Pero esta historia me llena mucho porque vemos cómo a la misma vez el Señor nos presenta dos tipos de ceguera espiritual. Y la primera es la ceguera espiritual del ciego. Naturalmente y física estaba ciego, pero también espiritualmente ese hombre estaba ciego. Porque ¿cómo es posible que alguien te sanó? Alguien te hizo ver lo que tú nunca habías visto desde que naciste, ¿verdad? O sea, nunca viste. Y
al Señor le plació sanarte y aún así no sabes a quién tienes al frente tuyo. Sí, Señor. Aún así no sabes quién fue que hizo el milagro en tu vida. Gloria a Dios. Y eso se llama también ceguera espiritual. Wow. Pero también vemos en el otro extremo a los fariseos, que los fariseos también tenían una ceguera espiritual. También. Porque uno de los síntomas Dios de mío. esta enfermedad, Está porque tremendo. es una enfermedad, la ceguera espiritual, uno de sus síntomas es que siempre tienen la razón. Ok. Están atrapados en su propio mundo. conocimiento. Ahí Ok, mismo el está. propio mundo. Es una Wow. clave ahí, cuidado. Wow. Sí, Lo dijo, en lo su dijo. propio Ay, conocimiento. santo. Entonces, ellos, los fariseos, eran unas personas estudiadas. No eran como cualquier campesino quizá de aquellos tiempos. Eran personas doctores en la ley, personas que habían estudiado las características del Mesías. Wow. Personas que habían que habían escuchado y habían leído y estudiado a profundidad aquellas profecías del Mesías. Wow. Pero tenían al Mesías frente a ellos. Ok. Sabían su característica y aún así no lo reconocían. Lo dijo. Ya estaba. Entonces había una ceguera Santo. espiritual profunda. No, esos no Santo. double ciegos, no. No, no. Esos tenían doble ojo, eran los Ay, ojos. ay, ay. Pero déjame decirte algo, Dios Harold. mío. Eso pasa ahora mismo. Yes. ¿Cómo? Porque ahí vemos ese tipo de ceguera en dos partes, como te la presenté. Una, un simple hombre, pero la otra era un entendido de la Ay, ley, sí, un entendido de la palabra, Ay, santo. entendido entre comillas, ¿verdad? Pues así ahora mismo hay muchas personas, muchos religiosos, muchos profetas, muchas personas llevando falsas también religiones Ahí sí es duro. por ahí. Ok. Y no hay peor ciego que el que no quiere ver. Ay, lo dijo, lo dijo. Entonces, esos mismos ciegos guían a otros ciegos Ok. a la perdición. Yes. Y dice la palabra que un ciego no puede guiar a otro ciego, Así Repítelo. porque entonces caerán en el mismo hoyo. Predícalo, predícalo. Cógeme ese cortecito. Ángel, ahí. Predícalo, predícalo. Sí, Ay, santo. entonces, ¿qué pasa? Que si una persona con una doctrina que no es la correcta, que no está basada en la palabra de Dios, guía a otras masas, a otras personas, llega a masas y a personas que quizás ni sabe Ok. que le está dando ese tipo de conocimiento. Esa persona está errada, Ok. está excepta de ser salva, pero también se lleva consigo a esa persona que está adoctrinando. Entonces aquí vemos ¿De que verdad? ya una persona que es ciega espiritual hace ceguera en más personas. Lo mismo que sucedió con Satanás. ¿Qué hizo Satanás? Él se llevó unos cuantos, Ah. Y se lo sigue Sigue llevando en el dando. tiempo actual. Amén. Y por eso es que estamos dando esta palabra. Yes. Por eso es que Dios puso este tema para el día de hoy. Yes. Porque sabemos que allá afuera hay personas que tienen ceguera espiritual. Dios. Eso lo dijo. Y déjame decirte Lo dijo. que todo lo que se creó en el mundo se creó de lo que no se ve. como Ay, lo hablamos dijo, hoy. lo dijo. Todo eso se creó. Cuando una persona señor. tiene ceguera espiritual, Yes. no puede discernir en lo espiritual. Y déjame decirte una cosa, O sea, sí. que lo que vemos hoy en día, que hay tantas violencias, Santo. hay tanta homosexualidad, hay tanto padre contra hijo, hijo contra padre, Oh, santo. hay tantos divorcios, Dios mío. tantas muertes, tantos asesinatos rudos, Está crueles. Fuerte, está fuerte, esto está fuerte. No, no, Ya. no. Esto está que la gente dice, esto siempre ha pasado. No. He No, está escuchado, peor, no, está peor. he escuchado hasta el mismo cristiano, eso siempre Está ha pasado. peor. No eso. Es que dice la palabra que cuando todas estas cosas acontezcan, Ay, Todavía cuidado. no. es Ay. juntas. Porque Ay. déjame decirte que siempre ha acontecido todo esto, pero no ha acontecido como está aconteciendo ahora. Ay. Todo junto. Lo dijo. Y dice la palabra, cuando mío. todas estas cosas acontezcan, Ay, santo. es porque la venida está cerca. Ay, lo dijo. Dios O sea, mío. estamos cerca de la venida de Cristo. Gloria.